Bienvenida sea, esta es su casa y espero que un día podamos tenerla acá en presencia. Mi querida licenciada, buenas noches, bienvenida sea usted. Buenas noches, es un gusto nuevamente estar acá con ustedes desde la distancia, pero pues apoyando, ¿verdad?, con esta actualización que no nos deja descansar, pero pues apremian las necesidades y pues para eso estamos. El día de hoy les voy a compartir este instrumento que nos ha dado grandes resultados por acá, por el sur de Veracruz, y van a ver la historia que tiene este instrumento y pues posteriormente ustedes lo puedan aplicar en los distintos sectores porque es imparable. Desde que lo conocí, no lo he dejado de pues poner en práctica y estar ahí, ¿verdad? Utilizando, lo he dado a conocer y quienes tienen esa oportunidad de poder hacer la difusión y fomento, ¿verdad?, para erradicar las conductas violentas, pues para eso está este instrumento. Vamos a ver. Gracias, sí, adelante. Muchas gracias, mi querida licenciada. Permítanos un ratito que la queremos presentar, ¿verdad? Entonces, adelante, Daisy. Muchas gracias, licenciada. Adelante. Gracias, licenciada. Evidentemente, no abrimos esta tarde-noche lo que es el espacio para su trabajo social. Coordinadora del área asistencial del DIF municipal de Chiapas. Se desempeña igual desarrollando su función como trabajadora social en la USAED. Bueno, sin más preámbulo, licenciada, el micrófono es todo suyo. Recordarle que tiene un tiempo aproximado de 1 hora. Adelante, licenciada. Ok, muy bien. Es Las Chuapas, acá mi pueblito natal, Las Chuapas, pero este instrumento lo he trabajado en la ciudad de Cozoleacaque y Las Chuapas. En ambas nos ha dado resultados. No sé si me dejan compartir el anfitrión para que yo pueda presentarles las diapositivas. Y bueno, mientras nos permiten compartir las diapositivas de la presentación, les comentaba yo, este instrumento nació desde el 2019 a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectivas de Género, a través de la Casa Máxima de Estudios en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, y se extendió a través de las redes sociales y viendo esa búsqueda que nosotros nos apremiaba el estar presente, ¿verdad? Y las necesidades de nuestra unidad, pues me di a la tarea de investigar cómo podíamos nosotros, apoyar a nuestra comunidad y a través de esta técnica que encontramos por ahí en la red social, pues empezamos a trabajarla. Ahorita les voy a comentar cómo fue que se estuvo trabajando esta técnica y que ha ido mejorando, porque así como nos vamos también nosotros actualizando, este instrumento es tan noble que ha tenido tanto impacto que le han hecho unas mejoras y lo han adaptado a los diferentes ámbitos. Ahorita lo van a ver. Y bueno, pues a través del siglo XXI, que es nuestra casa de estudios, CEUNIT, pues nosotros hacemos este vínculo con ustedes y esperemos que ustedes también se den a la tarea de seguir fomentando, ¿verdad? Así como el día de hoy tengo esta consigna con todos ustedes, pues posteriormente ustedes van a hacer esa red. Vamos a seguir extendiendo esos lazos hacia los otros países si no lo conocen. Y bueno, pues como les comentaba yo, este instrumento de intervención que se llama violentómetro es muy noble. Y aquí les comento que pues nace a través de esta unidad politécnica y se diseñó este violentómetro como un material gráfico para llamar la atención precisamente. ¿Por qué? Porque nos dimos a la tarea de buscar ese material didáctico, y dice que es una forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de la violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o se desconocen. Yo he estado en este tiempo, llevo 15 años trabajando en la unidad y me he dado cuenta que muchas veces la comunidad o la persona que sufre la violencia lo ve como algo cotidiano.
Pero nosotros con mente fría y con ese ojo clínico que tiene trabajo social ante las realidades, ante esas problemáticas sociales, me doy cuenta que ellos viven como si fuera algo normal. Entonces, pues esta herramienta pues nos permite estar en alerta, nos permite estar capacitados, atentos para detectar este tipo de prácticas, no solamente de gran beneficio para instituciones educativas, sino también para los ámbitos familiar y laboral. Y este se divide en 3 escalas o niveles de diferentes colores. Van a ver ustedes 3 colores, que es el naranja, el amarillo, el naranja y el rojo. Es como el semáforo que nos dice alto. Así van a encontrar ustedes en este instrumento los colores. Cuando llega al rojo ya es alerta. Aquí así lo maneja este instrumento. Dice, las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente consecutivas, sino pueden ser experimentadas de manera intercalada. Ustedes han visto cómo ocurre este proceso de la violencia y es de menor a mayor, llegando a extremos. Ustedes han visto que muchas personas han terminado en muerte cuando no se puede parar esa cadena de la violencia. Esto está comprobado con los altos índices, pues, de feminicidios, de violaciones, de muertes, ¿verdad? Y indefinidamente del género al que se refiera. Dice, las manifestaciones de violencia se muestran en el material, no son necesariamente consecutivas. Los que yo les decía, pueden ser intercaladas, es decir, probablemente aparezca como un golpe, pero posteriormente aparezca como un pellizco, con palabras obscenas, con gritos, a lo mejor con violencia psicológica. Ustedes lo van a ver ahorita detenidamente. Dice, el violentómetro está registrado ante el Instituto Nacional, que es el Instituto Politécnico Nacional de México, y tiene derecho de autor con los certificados, y ahí nos refiere a los números 03-2009, y ahí está el ISO donde está registrado. Ustedes lo pueden googlear y lo encuentran. Yo les voy a dar ahorita las páginas de referencia para que ustedes lo chequen. De hecho, hay muchísimo material, aparte del violentómetro, que ustedes puedan documentar. Dice, una de las investigaciones desarrolladas en el 2009 por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género se utilizó como una dinámica en las relaciones de pareja, porque el instituto pues ya son jóvenes como ustedes, ya son personas que están en esta etapa del noviazgo. Entonces apareció como esa problemática entre las relaciones de parejas y se dieron a la tarea de poner en práctica una investigación. Aquí dicen que fueron más de 14,000 estudiantes a nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico. Esto quiere decir que fueron un equivalente al 10% de la población total, nada más. Y por esto es que nace el violentómetro, por esa necesidad que presentaba la población escolar. Pues, ¿cómo les diré? Es triste saber que por una necesidad tiene que nacer este tipo de intervenciones, ¿verdad? Pero son realidades que vemos actualmente y que ustedes van a enfrentar o que a lo mejor tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y pues aquí está el tan esperado violentómetro. Y si ustedes pueden observar aquí los colores bien claros, amarillo, naranja y rojo. Ahí va de menor a mayor. Y la primera, que es el amarillo, que es la violencia psicológica. De ahí sigue lo que es la violencia física y finalmente pues la violencia sexual, lo que llega al extremo. Es así como funciona esto. Y pues en primera, en 0 está volarse de sus... Este es un violentómetro escolar. Este está adecuado para niños de primaria, para niños de secundaria. El violentómetro también se puede dividir en violentómetro familiar y violentómetro laboral, pero este en específico es el escolar porque fue el que una servidora estuvo poniendo en práctica en las escuelas. Y este es el que nosotros pegamos en el salón de clase, en la dirección, en entrada, hacia los puntos clave de las escuelas para que sea visible y esté como una estrategia permanente en los entornos escolares. Y les comentaba yo que va desde 0 hasta el número 30.
Y el primero es burlarse de sus amigos o maestros. Después, culpar a los demás por lo que tú haces. Siempre es buscar a ver quién tiene la culpa. Después sigue insultar, hacer la ley del hielo. Fíjense cómo es que también hacer la ley del hielo está dentro de unas de las acciones violentas. Rechazar, discriminar y excluir. Eso comúnmente nosotros lo vemos en educación especial con nuestros niños cuando son discriminados. Y estamos hablando que es una actitud violenta. Dice poner apodos, comúnmente lo vemos con nuestros niños. Poner letreros ofensivos en la espalda, ridiculizar y ofender. En el número 9 tenemos hacer bromas pesadas, a veces se salen de control. Por eso no es un juego, es una actitud violenta. Secretearse o hablar mal de los demás, eso también, miren, está dentro de este color amarillo. Dice, reírse de los compañeros cuando se equivocan en clase. Comúnmente nosotros vemos cuando intervenimos en grupo con los niños, estamos dando una plática y de repente alguien opina y se equivoca y los demás se burlan, ¿verdad? Fíjense cómo está todavía esto en este ramo, ¿verdad? De la violencia psicológica. Dice intimidar, imitar de forma burlona a los compañeros o al maestro. Fíjense, está también dentro de ya va subiendo, ya aquí estamos hablando de un tono naranja. Dice exhibir fotos y videos de compañeros por internet o en el celular. Estamos hablando ya que va subiendo de tono esto. Quitar el lunch, que nosotros por acá decimos el desayuno. Quitarle el desayuno a los compañeros. Hemos tenido muchísimos casos en las escuelas de niños que le quitan pues su comida a los demás compañeros. Esconder objetos que no son tuyos. Comúnmente nosotros, el niño que tiene hipoacusia, el niño sordo, pues no puede expresar lo que le hacen a través de sus señas, ¿no? Entonces teníamos casos en los que pues niños de los otros grupos les quitaban su comida, su lunch, su desayuno, y ellos buscando, y entonces aquí nos damos cuenta que está ya en color naranja. Dice también encerrar a los demás en los baños, también eso era un alto índice de niños que cometían este tipo de acciones. Golpear jugando, muchas veces los niños aquí en escuelas, son 7 escuelas que nosotros atendemos, pues jugando, o sea, juegan que se dan patadas, juegan que se dan golpes. Entonces, yo les comento cuando ya no los mandan a la unidad y hablamos con ellos, les levantamos una hoja, que tomamos acuerdos con ellos, que eso no es un juego, que son conductas agresivas. Y cuando les señalamos, miren qué número estás del violentómetro, se espantan ellos mismos, porque les decimos, ¿vieron que patear no es un juego? ¿Vieron que dar un golpe con puño cerrado no es un juego? Y ya ellos solitos buscan en qué escala están de la violencia. Por eso es que decía que a lo mejor se puede saltar un paso de otro, no precisamente tiene que ir del 0 al 20, ¿no? Sino, por ejemplo, ellos que lo manifiestan en el número 20, entonces ya el niño como que reacciona. Dice empujar, jaloneando, pues en ese juego de que yo te pateo, te jalo el cabello, ya te pellizqué, ya te arañé, o ya te di una patada. Entonces, y ahí estamos hablando del 24, número 24. Dice, pegar o reñir dentro o fuera de la escuela, y sí nos ha sucedido. Amenazar de muerte. Hemos tenido niños que amenazan de muerte a otros compañeritos. Y ahí cuando pasa esto es cuando, pues, se alarma, se alerta el color rojo, a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a buscar. Dice, amenazar con objetos, pues ya sea el lápiz, ya sea la regla, aquí hablando del contexto escolar, ¿no? Dice, con armas de fuego. Hemos tenido casos, tristemente, en varios países donde el niño lleva un arma dentro de la mochila y ha cometido, pues, muerte de compañeros o maestros. Y fíjense, ya estamos hablando del número 28. En el 29 está obligar a los demás a mostrar el cuerpo. Y ahí se está tornando ya más esta conducta violenta. Y por último,
pues está el de violar y asesinar. ¿Cómo fue subiendo de tono? ¿Cómo fue subiendo de tono? Y no hubo alguien que parara esa cadena de la violencia. Y si nosotros lo podemos detectar tempranamente, pues a tiempo, la cortamos y erradicamos esa conducta. De eso se trata este instrumento, que es como el semáforo de la violencia o el violentómetro, como gusten llamarlo. Esto lo puse en práctica la USAER Cozoleacaque en las escuelas primarias. Olvídense que estamos hablando de lo que es preescolar, estamos hablando de lo que es secundarias, bachilleratos. Esto nada más es a nivel primario. Y pues aquí les traigo unas pequeñas imágenes donde estamos viendo cómo se trabaja este instrumento. Lo trabajamos no solamente dando la plática a los niños y explicándoles paso a paso. Casi siempre nos refieren a un grupo que es muy violento y ahí es donde entramos el psicólogo y trabajo social. Ese trabajo en equipo lo hacemos y les hacemos hincapié y les dejamos de manera permanente el violentómetro dentro del salón y le dejamos al maestro un formato para levantar un reporte de incidencias en dado caso que algún niño vuelva a continuar, ¿verdad? Y siga presentando esas conductas violentas. Y también hacemos que los niños participen dentro de este proceso, pegando y haciendo difusión de carteles dentro de la escuela en lugares estratégicos. Esto es permanente. Esto no nada más es ahorita, eso se queda para siempre. También no solo beneficiamos a los niños, también beneficiamos a los padres de familia, porque podemos nosotros atacar la violencia dentro de los entornos escolares, pero ¿de dónde radica todo esto? De la familia, lo que les comentaba yo en una ocasión pasada. Esto queda en la raíz, pues nosotros podemos atacar de manera superficial con nuestra estrategia, pero si no vamos directamente a la raíz, que es la familia, esto queda nada más de manera superficial. Y aquí está el ejemplo. Llamamos a los padres de familia para que ellos también se involucren. Muchas veces se nos han acercado después de la plática los padres de familia y nos dicen, oiga, ¿sí nos puede regalar el violentómetro para que yo lo tenga en mi casa? Y es ahí donde nos empiezan la población así como que despierta, hay que romper la cadena de la violencia. Entonces, esta estrategia lleva también otros instrumentos, lleva a hacer la sensibilización, lleva a darle información, es informativa. También tiene la tarea, después de que ellos reciben esa plática, de seguir fomentando. Muchos padres de familia que son comerciantes nos piden, oiga, ¿y puedo pegarlo a mi comercio? Ah, claro que sí. Mientras más podamos extender este tipo de estrategias, mucho mejor. No nada más es tarea de nuestra área, es tarea como ciudadanos, porque la violencia tiene muy altos índices y con poner un granito de arena, pues, ¿verdad? Ya tenemos una aportación a nuestra sociedad. Ahora, disculpe, licenciada, disculpe, ¿me permite un minuto? Por favor, Lisbeth, Patricia, están con los micrófonos encendidos. Tengamos un poco más de delicadeza, señoritas, y apaguen sus micrófonos, por favor. Se escucha el fondo. Les quedo agradecida. Disculpe, licenciada, adelante, por favor. Estamos en vivo y así nos pasa. Aquí está el trabajo arduo de ustedes en el área. Nosotros estuvimos haciendo acá campañas de sensibilización, campañas de salud mental y trabajo social puso su granito de arena. Era el tercer año consecutivo que nosotros íbamos a seguir implementando esta campaña al año y pues lamentablemente llega la pandemia y nos corta, ¿verdad? Pero no hemos dejado de estar haciendo esa difusión. Desde la trinchera que nos corresponda, desde nuestros hogares, desde el punto de vista de estudiante, como padre de familia, como ciudadano, seguimos exhortando a la población a hacer esto. Y este fue el segundo año consecutivo que se hizo esta feria de prevención de la violencia, donde participaron pues las carreras de pedagogía, enfermería y trabajo social. Estamos haciendo ese equipo interdisciplinario donde cada uno estuvo ofreciendo a la ciudadanía información y se acudían personas de la tercera edad, mujeres, hombres, de todo.
para que nosotros estemos haciendo, y les regalábamos un volante, les regalábamos un tríptico, un separador. Nos dio gusto pues establecer esta comunicación con la ciudadanía, ¿verdad? Y nos quedamos ahora sí que a la mitad de esta meta, porque esperemos que en este siguiente año, que ya podamos estar pues un poquito más en contacto con la sociedad, podamos seguir haciendo esta campaña. No nos vamos a quedar callados ni tampoco vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir haciendo lo nuestro. Y pues les invito a ustedes para que sigan con esta tarea. Ahora les traigo un ejemplo de cómo viene esta fracción, esta división del violentómetro. Aquí dice violentómetro, 0 tolerancia a la violencia. Y viene aquí como si fuera ese termómetro de mercurio, viene lo que es asesinar, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales. Y fíjense cómo el violentómetro escolar y este que les presento tiene algunas diferencias. Este es el violentómetro actual que está manejando el Instituto Politécnico, y como con esto de la pandemia se subieron los altos índices de ciberbullying, de acoso a través de las redes sociales, ellos ya hicieron su modificación. Por eso es que es importante que ustedes conozcan los ámbitos. Este es el más actual. Les voy a dejar por ahí la página, por ahí para que ustedes lo chequen, porque ahí en esa página descargan lo que es volantes, carteles, separadores, ya no los tiene el Instituto Politécnico, nada más es de que nosotros lo rescatemos. Y también tiene esa nobleza de poder adaptarlo a la localidad, al entorno, a lo que ustedes estén viviendo, ¿verdad? Es flexible. Dice aquí en el último, dice acechar, stalkear, redes sociales. O sea, ya lo... Querida licenciada, su micrófono, por favor. Ahí sí, por Ahora error sí. Lo apagué. Y este es el otro violentómetro. Este es el que trabajamos nosotros con padres de familia. Pero ya ustedes vieron el más actual. Entonces, este queda ya como guardadito ya, porque ahorita vamos a empezar a presentar el actual, el que yo anteriormente les presenté. Este es el que estuvimos trabajando con los padres de familia, pero ahorita ya vamos a retomar ya en este ciclo escolar que apenas comenzamos en agosto por acá por Veracruz. Vamos a comenzar en México. Esperemos retomar este nuevo violentómetro que ya nos presenta el Instituto Politécnico. Ya lo que teníamos ya es pasado y ahorita pasamos al actual. También les tengo este otro, que es el acosómetro. Fíjense cómo del violentómetro nacen otras vertientes más, y el instituto a través de esta unidad politécnica sigue actualizando, no para. Ellos siguen a la vanguardia, nos siguen compartiendo esta información. Y ahí les dejo yo esta imagen. Ya no les puedo hablar de uno por uno porque entonces no acabaría yo mis diapositivas, pero van a quedar a la orden para que ustedes lo sigan retomando. Y este que les presento, fíjense, este es nuevo, no, para mí es nuevo. Este es el violentómetro laboral. O sea, también para que nosotros favorezcamos, ¿verdad? Demos ese conocimiento. ¿Por qué? Porque los derechos humanos también, pues hay que seguirlos difundiendo. Y yo observaba este violentómetro laboral porque como mi ámbito es el educativo, pues yo me enfoco, ¿verdad?, hacia el educativo. Pero no perdemos nada con compartir con conocidos, compañeros, colegas, otros profesionales, este violentómetro laboral, que muchos, pues reciben este tipo de situaciones. Dice abuso de autoridad, despido injustificado, desacreditar el desempeño, referirse al personal como ofensivamente, inequidad en espacios laborales, malos tratos en la atención de la ventanilla. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido maltratados, verdad? ¿Quiénes de nuestros compañeros no han pasado este tipo de situaciones? Dice forzar a una relación sexual, extorsión, corrupción, chantaje. Dice pedir besos y abrazos por parte del jefe.
hasta qué bien está muy organizado. ¿Por qué? Porque a través de las investigaciones y de las demandas de esas necesidades ya aparece el violentómetro laboral. Entonces hay que darlo a conocer a las dependencias también gubernamentales. Quienes no lo conocen, adelante, tenemos esa tarea de hacer esta gran difusión. Y pues bueno, por aquí les tengo las gracias. No sé si entremos aquí en detalles, quieran preguntar, quieran ver cómo se organizan, no sé. Damos esa pauta para ustedes, porque para eso estamos el día de hoy, para que ustedes digan. Muchas gracias, mi querida licenciada. Sí, realmente muy fructífera toda la exposición que nos hace. Yo quisiera, por favor, si nos podría explicar, por ejemplo, con este violentómetro laboral, si ha tenido alguna experiencia, ha llevado adelante, o si han trabajado en algún momento con esto. Su micrófono, por favor. En este ciclo escolar lo vamos a retomar porque le digo, es nuevo. Con el que iniciaron ellos fue con el violentómetro escolar. Esto fue por la necesidad que su propia población, y del primer estudio que hicieron nos los compartieron a través de las redes sociales. Pero este violentómetro laboral nace también por la demanda que hay en los entornos laborales. Entonces, apenas lo vamos a implementar porque trabajamos el violentómetro con niños, con padres, para que llegaran a las familias, pero no lo hemos trabajado con los docentes. No lo hemos trabajado aún con los directores, que hay algunos que tienen este tipo de actitudes hacia el personal, y más ahorita en tiempos de pandemia, olvídense, o sea, el estrés, lo emocional es un vuelco, ¿no? Y estamos en ese devenir, altas y bajas, como en el personal. Entonces, como apenas nosotros estamos iniciando actividades en las escuelas, pues que se agarren ahorita porque vamos fuerte haciendo esta campaña por parte del área de trabajo social. Entonces, apenas lo vamos a poner en marcha en este ciclo escolar. Querida licenciada, realmente interesante. Cuando usted exponía en relación a lo primero, ¿verdad? Este violentómetro en relación a los menores o a los pequeños en la escuela, a veces, y eso se ve creo que en todo lugar y en todo espacio, el hecho de ponernos los sobrenombres, como decía, volveremos atrás un poquito, ¿no? Y me asustaba de alguna manera cuando yo iba reflexionando en función a lo que usted iba marcando, iba leyéndonos, ¿verdad? Entonces, cuán importante, exacto, muchas gracias, es acá la labor de los docentes, bueno, en una escuela, del trabajador social acá, que pueda de alguna manera empezar a concientizar, pero sobre todo a trabajar con las familias. Y también yo creo que la participación es importante de la familia, ¿verdad? Yo personalmente, desde toda mi experiencia, no me había detenido a colocar así como que, o enumerar, ¿verdad? Los grados de violencia o dónde empieza, hasta dónde nos lleva, ¿verdad? Entonces, siempre hablamos de manera general. Entonces, me preocupan porque de verdad a veces hasta entre nosotros, no necesariamente los pequeños, sino también los grandes, ¿no? ¿Qué tal, gorda? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, no, oye, choca, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Y claro, me llama la atención porque son, digamos, algunas actitudes que de por sí ya van, ¿no? O sea, ya van como introduciéndonos, o son aspectos o actitudes, como usted mismo lo decía, que nos llevan al tema de violencia como tal, mi querida licenciada. Sí, así es, vemos algo como cotidiano y le pasa a los niños. Bueno, a mí me pasó primero cuando conocí este instrumento y yo dije, Dios santo, yo a veces también probablemente he caído en alguna, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a trabajar primero nosotros, para poder entonces, pues, trabajarlo con algún grupo, ¿verdad? De manera personal, primero hay que conocerlo para entonces poder empezar a cultivar, a que nos dé resultados, ¿verdad? Entonces nos hemos quedado como en porque hace poco es que como 3 años atrás que lo conocí, lo estamos trabajando, lo doy a conocer con nuestro equipo y dicen, sí, vamos a trabajarlo todos.
Y de manera personal en la unidad, en la USAER, el psicólogo, las maestras de educación especial, la directora y una servidora, pues lo conocemos y lo manejamos, pero nos falta hacer como ese eco con toda la población para que haya mayor resultado, ¿verdad? Entonces ahorita ya estamos en esa fase, en esa segunda fase para llegar a la tercera, que es con los docentes, darlo a conocer, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que primero ustedes lo analicen, lo conozcan, lo lleven a cabo en la universidad, ¿no? Y en sus casas, las chicas, ¿no? Yo invito a todos para que lo tengan a la mano. Incluso, fíjense cómo es la estrategia. Se mandaron a hacer como tipo tabloides para ponerlos en los salones. Y varios directores de las escuelas que estuvieron de acuerdo en trabajarlo por la situación que estaban pasando, mandaron a hacer lonas grandes para que las viera toda su comunidad escolar. Eso fue una buena estrategia y una gran respuesta de los directores, de los maestros, porque sí ayudó bastante. Incluso yo cargaba uno pequeñito de bolsillo y lo cargo siempre en la bitácora. Entonces, cualquier situación, ahí cargamos ese pequeñito de bolsillo, e incluso como para regalarle a alguien. Porque al momento de que una servidora hace entrevistas, nos damos cuenta de la situación que pasan los padres de familia. Y siguen viviendo ese. Entonces luego decimos, no, pues tanto es el índice que tenemos, vamos a invitar, vamos a dar plática, entonces ya armamos nuestro programa y ahora sí que hacemos lo nuestro, ¿verdad? Sí, me encanta y de verdad me deja así como que sin voz, ¿no? Y me permite reflexionar y analizar algunos aspectos que de verdad nosotros, como trabajadores sociales, realmente yo veo que es un instrumento recontravalioso, mi querida licenciada. Daremos paso tenemos algunas preguntas. A ver, Verónica, que levantó primero la mano. Verónica Padilla Rivera, ¿cómo está usted? Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciadas, buenas noches a todos los presentes. Mi pregunta era, ¿el violentómetro nos sirve para medir todos los tipos de violencia o solo las que usted mencionó, licenciada? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Este violentómetro nada más es como la pauta para poder medir, y lo noble que yo les decía es que ustedes pueden adaptarlo al entorno en el que están. O sea, este que ustedes están viendo aquí tiene una pequeña adaptación del Instituto Politécnico. ¿Por qué? Porque nosotros lo adaptamos a escolar. El que nosotros encontramos, el del Instituto Politécnico, pues tiene algunas variantes, pero como íbamos a hablar con niños, tuvimos que hacerle las adecuaciones para nuestros niños. Entonces, por eso les decía yo de la nobleza de este instrumento. Si ustedes quieren agregarle más, ¿verdad? Porque creo que nos quedamos cortitos con toda la cadena de la violencia, que es tan inmensa, para poder erradicar a lo último que llegamos. Si ustedes se dan cuenta, es de 0 a 30 nada más, pero puede ser infinito, hasta llegar al extremo que es el color rojo, y pues termina con la muerte prácticamente. Entonces, pueden ir ustedes también haciendo esa práctica, ¿verdad? Nos invita a adaptarlo. Yo creo que también en el término que usted utiliza, querida licenciada, también nos invita a que nosotros podamos de alguna manera, al ir socializando estos aspectos en cualquiera de los ámbitos, entonces que nosotros vayamos como que poniendo un freno, ¿verdad? Momento, estamos en la línea amarilla, no pases, no avances, o estás en el 1 de la línea amarilla, no vayas al 3, al 5 o al 20, qué sé yo, y pases la línea naranja y demás, ¿no? Y yo creo que sí, como usted mismo decía, podemos ir adecuando este tipo de instrumentos. No sé, por ahí ya se me ocurren algunas ideas para trabajar el tema de la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? No solamente el tema educativo, sino también la familiar, porque me imagino, yo le voy a preguntar más adelante, ha de tener sus características muy centrales o primordiales para poder trabajar en la familia. Mientras tanto, damos la bienvenida a Antonia Mamani. Antonia, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, estimada licenciada. Buenas noches, expositora. Muy buena ponencia. Muchas gracias. Mi pregunta va con
¿Cómo podemos utilizar esta herramienta en la educación, en la familia? Muchas gracias. Ahí tenemos uno de los ejemplos importantes. Podemos trabajar con el entorno escolar con los niños. Los niños son tan nobles que absorben lo que uno les comenta, lo que uno les dice, pero no nos podemos quedar nada más a trabajar en esa línea. Tenemos que abarcar el origen, que es, pues, ciertamente la unidad familiar. Y acuérdense que la familia es la primera institución que nació de los humanos y la más vieja. Entonces, para poder erradicar la violencia con los niños, tenemos que llegar primero a los padres de familia. Y yo les comentaba en un principio, muchas veces los padres de familia o el niño más bien vive la violencia como algo cotidiano, no se da cuenta, pero a través de este instrumento se dan cuenta que algo está pasando en casa. Entonces ya de ahí ellos empiezan a contarnos, a decirnos cómo papá le pega a mamá, cómo pues se pelean, cómo hacen, cómo a lo mejor el hermano mayor le pega a él que es menor, y ahí es donde nosotros conocemos ese contexto familiar. Entonces nos damos a la tarea pues de dar esas pláticas, hablar con los padres de familia. No solamente se queda en dar a conocer el violentómetro, sino en dar esas pláticas, levantar una hoja de sugerencias, que nuestros padres firmen en acuerdo que van a recibir alguna terapia psicológica externa. No nada más se queda ahí. Esto es lo noble de la intervención de trabajo social, que no nos vamos a quedar con una sola estrategia, no vamos a trabajar nada más con trabajo, no vamos a hacer trabajo social de caso individual, sino vamos a involucrar el contexto de donde viene la raíz de esta situación. Recuerden que la mirada de trabajo social no es superficial, vamos hasta donde está el fondo, donde está el origen. Claro que sí, mi querida licenciada. Damos el paso a Tairi. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada Miriam. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es el violentómetro y sus fases en la etapa del noviazgo? Gracias. Como les mencionaba yo, este violentómetro es un instrumento prácticamente que mide o nos da un parámetro de la cadena de la violencia, y solamente nos da la pauta para poder medir o darnos cuenta, detectar que está pasando una situación de violencia una persona, ya sea, como dices tú, en el noviazgo, ya sea una esposa, un niño, un trabajador, porque ya lo vieron ustedes en los diferentes ámbitos. Si nació, fíjate, por lo que tú dices, por lo que preguntas, nació por la violencia entre los novios en el Instituto Politécnico, entre toda esa población. Pero luego se dan cuenta los investigadores de la unidad que tiene tanta variante que puede no solamente beneficiar a los novios, a la población escolar, sino también lo laboral y lo familiar, porque realmente nuestra sociedad está compuesta por todo esto, ¿verdad? Es por eso que nace este instrumento. Esa es una de las estrategias que deberíamos de retomar todos los profesionales que nos relacionamos con la sociedad, todos, incluso hasta las empresas. Claro que sí, mi querida licencia, y nosotros, especialmente como trabajadores sociales, preocupa bastante acá en Bolivia el tema de la violencia en el noviazgo como tal. Las cifras están creciendo, recientemente han habido hechos de violencia que han caído no solamente, o han terminado, perdón, no solo en el feminicidio, ¿verdad? Sino, por ejemplo, haber acabado con la vida de uno del novio prácticamente, ¿verdad? La misma pareja y el nuevo o el actual novio, no sé cómo explicarlo, mil disculpas, pero es una situación que realmente consterna y que preocupa, porque son adolescentes o son jóvenes universitarios también. Entonces llama la atención, y yo me preocupo bastante desde la academia en el sentido de decir qué está fallando, qué más podemos hacer.
Por una parte. Y por otra, cuando hablamos de este tema de la violencia en relación a las familias y a los pequeños, o sea, es una de ir y volver, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos trabajar, mi querida licenciada, con los niños, como usted mismo les decía, explicarles, mostrarles, etcétera, etcétera, que esto no se haga y qué sé yo. Pero como usted mismo lo decía, vuelven a la casa y el ambiente cambia, ¿no? O sea, el espacio es otro, vuelven a su realidad, a la violencia, vuelven a lo mismo, y al día siguiente yo digo, ¿no? Vuelven al colegio, mira, no hagas esto, mira que, vuelven a la casa, entonces es un círculo continuo de nunca acabar, ¿verdad, mi querida licenciada? Así es, por eso les comentaba yo que la estrategia se debe de armar completa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Nosotros hemos, pues, con la fortuna, hemos corrido con esa fortuna de disminuir los índices. ¿Por qué? Porque nuestros niños, al darse cuenta, al ver que este instrumento está en el salón como estrategia permanente para la erradicación de la violencia, lo están viendo diario. Entonces, el padre de familia, pues, al recibir primero la plática, al darse cuenta que le caiga el 20 de que ellos están siendo violentos desde la familia, es otra situación, pero para que ellos pongan o corten esa cadena, es ahí la gran tarea, ¿verdad? Y hay que darle ese seguimiento a las familias. No solamente se queda ahí, sino seguimos trabajando con ellos. Seguimos monitoreando a través del maestro de grupo, a través de la directora, a través de nuestros maestros de apoyo, los maestros de educación especial, que son los primeros a los que recurren la escuela, porque vuelve a incidir. Y si no vuelve a incidir, eso quiere decir que nos está dando resultados. Entonces, bajar los índices de violencia en los entornos escolares es sumamente indispensable. ¿Por qué? Porque ahí involucra a toda la comunidad escolar. No nada más compete a los involucrados dentro de la escuela, sino también a los padres de familia, ¿verdad? Entonces, es tarea, creo que de todos, pero nosotros damos como esa guía, damos como esa información, involucramos a toda la comunidad y los maestros pues quedan también con ese aprendizaje. Y ya ellos hasta, hay maestros que son autónomos que solitos lo piden. Dicen, ¿sabe qué? ¿Será que me pueda proporcionar? Claro que sí, ahí está, a la orden. Lo dejamos en la dirección como una estrategia por si nosotros llegamos a estar fuera de las escuelas, pues ya ellos se quedan con esa estrategia permanente. Qué lindo, mi querida licenciada. Tenemos más preguntas. Damos paso a María Belén. María Belén, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, licenciada Leira, y muy buenas noches, licenciada Miriam. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones podríamos identificar dentro del primer grado del instrumento de... ¿qué acciones podríamos identificar en la violencia contra la mujer dentro del primer grado en el instrumento del violentómetro? ¿Qué acciones? Pues las primeras acciones es no dejar crecer, que vaya, por ejemplo, si en las primeras presenta, no sé, los gritos, tenemos aquí las burlas, echarle la culpa de lo que pasa, hacer la ley del hielo. Pues creo que las estrategias no solamente del violentómetro o del Instituto Politécnico, sino también de otras instancias correspondientes. Acá, por ejemplo, lo que es el DIS municipal a través del INCUBER, a través de las escuelas, por ejemplo, en el caso de nuestro CUNIP, pues ha estado haciendo como esta difusión, siempre hacer difusión, por lo que yo les comentaba y les hago hincapié. Ustedes van a tener mente fría y van a darse cuenta que esa persona está siendo violentada, y los vemos en las redes sociales, como hay tantos memes, como hay tanto TikTok, como hay, incluso he visto documentales donde la persona lo vive de manera cotidiana, no se da cuenta que está cayendo dentro de la violencia, porque así creció, así fue su cultura, así fue su estilo de crianza. Por lo tanto, pues no se da cuenta, lo pasa desapercibido, pero al aparecer el violentómetro dice, ¿estoy siendo violenta o estoy siendo violentada?
Entonces, por eso es la tarea noble. A lo mejor tú vas y le cuentas, a lo mejor va María Belén y le cuenta, ¿sabes qué? Tú estás viviendo violencia. ¿Crees que te vaya a creer en el primer momento? Creo que porque tú lo estás viendo como ese ojo clínico de nuestra área. Pero realmente cuando tú vayas con tu instrumento, vayas y le informes, le des a conocer, esa persona entonces le va a caer, ahora sí que el 20 le va a caer la información, entonces va a salir de esa cotidianidad, va a darse cuenta, ¿verdad? Esa es la intención de que tú lo trabajes para que tú lo puedas manejar y decir, mira, ¿sabes que hay un instrumento que se llama violentómetro? Creo que está siendo violentada. Entonces, pues puedes salvar vidas tú también, ¿no? O cualquiera de nosotros podemos salvar vidas. Mi querida licenciada, yo creo que estamos llamados también como trabajadores sociales, me atrevo a decirlo, no solo a ser defensores de los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de todo ser humano, sino también realmente a salvar vidas desde estos instrumentos que nos toca utilizar, porque a la par, yo digo, de este violentómetro, por ejemplo, y como usted también lo mencionaba, hace mucho el tema de la observación, ¿no? Muchas veces yo siempre lo digo, no hay que observar y no me voy a cansar de decirlo y repetirlo una vez más, empezar a observar con los 5 sentidos, porque tenemos que tener esa agilidad, no sé si mental o qué, para poder identificar que una persona está pasando, porque usted tiene razón, de primera que le vayamos y le digamos nadie, ¿no? La semana pasada, este sábado pasado habíamos estado hablando de la violencia simbólica también, y ahí nos fuimos dando cuenta a partir de las exposiciones y de lo que habíamos debatido, de que evidente muchas veces no nos damos cuenta, o no sé si no nos damos cuenta, sino que no aceptamos que estamos inmersos dentro de espacios que se están dando espacios de violencia, o que nosotros también podemos ser violentos, o que estamos violentando nosotros como padres de familia. Hasta eso me estoy poniendo a pensar en este momento en relación a nuestros mismos hijos, mi querida licenciada, ¿verdad? Y no aceptamos. Yo puedo decir, pero soy la persona más dulce del mundo, ¿no? Y más buena gente, evidente, pero ya con esto, por eso le digo, con estos pequeños pasos que usted nos mostró, pequeños grandes pasos en este violentómetro, yo creo que pasa por hacernos primero nosotros como trabajadores un examen de conciencia, como trabajadores sociales, y empezar realmente a socializar y trabajar la temática. Le daremos paso, mi querida licenciada, a Jessica, ¿cómo está? Jessica Vanessa Marín, adelante, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada Miriam, buenas noches, licenciada Leida, y a todos los presentes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos intervenir como profesionales en trabajo social cuando el violentómetro se encuentra en el tope, es decir, en el rojo? Pues mira, cuando está ya en el tope, ya es como cuando una enfermedad está muy grave, ¿no? Que requiere la atención oportuna, requiere hacer reaccionar, o sea, no es de que pues ya vamos a dejarlo pasar a ver si se salva, no, es que ya vamos a darle ese acompañamiento. Si realmente nos preocupa esa persona que está pasando esa situación, ¿sabes qué? Vamos a la instancia correspondiente. Pero ahí es la decisión de la persona, no podemos obligar, no podemos coaccionar, ¿verdad? No podemos llevarla nosotros porque al ratito tenemos entonces nosotros un problema de hogar. Es que le caiga el 20, que se dé cuenta que necesita ese apoyo y que ya vaya a la instancia correspondiente. Bueno, acá lo que nosotros hacemos es que, pues como hemos tenido mamás que viven este tipo de situaciones, apoyo jurídico, apoyo psicológico urgente, para que estos profesionales que son los que se dan a la tarea y que tienen, vaya, la jurisdicción, pues de inmediato se actúen. ¿Por qué? Para evitar muertes. Créanme que yo les puedo compartir muchas vivencias, muchas situaciones que nosotros hemos pasado como experiencias, unas gratas y otras no tan gratas, porque yo recuerdo una compañera trabajadora social, la misma generación, ella era directora de la carrera de trabajo social en otra ciudad, entonces ella propiamente vivía la violencia. Entonces,
pues ya era conocido, ¿verdad? Que su pareja siempre era violento y todo. Entonces, en una ocasión me habla y me dice, Miriam, voy a pedir el divorcio, voy a hacer esto, voy a atenderme psicológicamente por el bien de mis hijos. Y tristemente, al tercer día pelean, ella cae, se golpea su cabeza y muere en un problema. Yo de manera personal sentí esa pérdida fuertemente porque ella ya había tomado la decisión, pero tristemente la perdimos, ¿verdad? No pudo lograr cortar la violencia, sino llegó a los extremos. Entonces, antes de que suceda este tipo de situaciones, ayudemos, llevémoslos. Muchas veces me ha tocado llevarlas y decir, ¿sabe qué? Yo voy con usted, vamos, si usted se siente segura, adelante, vamos. Porque es la decisión personal. A lo mejor las instancias que están hacia nuestros lados y que apoyan a la mujer o a los niños, está ahí. Pero no, ahora sí que si no llegas, pues tampoco podemos estar obligando, ¿verdad? Pero sí podemos reportar acá lo que nosotros hacemos. Si la madre de familia no lo quiere hacer, nosotros damos a conocer, por ejemplo, al DIF, a través de la Procuraduría, la agencia especializada, se levanta un acta y ya hay un antecedente de que hay esa violencia, porque muchas veces pasa una primera situación, no se denuncia, pasa una segunda y luego la tercera ya es más grave, ¿no? Ya le hirieron, ya está hospitalizada, ya, yo qué sé, ya violaron al niño. Entonces, para evitar a eso, pues es mejor, ¿verdad?, difundir esa información, porque muchas veces el niño, yo se los comentaba en la ponencia anterior que estuve con ustedes, que el niño a veces es el que está más informado y es el que a lo mejor es el instrumento para que se busque la ayuda, la madre en familia. ¿Por qué? Por la propia necesidad. El niño sabe información y de inmediato dice, esto está mal. Y a veces es el que le dice a mamá, vámonos, mamá, no quiero que te peguen, no quiero que te golpeen. Fíjense, hasta el niño lo pide. Entonces, recuerden que los patrones de conducta se repiten. Si un niño vive violencia en el hogar, él lo refleja en la escuela y en donde vaya. Y crece con ese patrón y puede seguir repitiendo los patrones. Por eso es cortar la cadena de la violencia a través de este violentómetro y de todas las estrategias y acciones que se derivan de él. O sea, no solo es ponerlo y pegarlo, sino seguir, darle ese seguimiento para que nos dé un resultado positivo. Realmente, el origen la familia como tal es la base principal de todo, como siempre lo decimos, y puede ser también el origen de la destrucción, ¿no? Entonces, de las personas. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros como trabajadores sociales debemos atacar, debemos combatir, debemos socializar, trabajar, sensibilizar, hacer promoción, hacer de todo, o como usted mismo lo decía, buscar las estrategias adecuadas para que empecemos a luchar contra todos los males, ¿no? Contra todos los males. Acá yo me pregunto algo, mi querida licenciada, a veces también tenemos nosotros que tratar en este momento que trabajamos con la familia, alguna vez me ha sucedido en el sentido de que, ay, no lo digas, ¿qué dirán? No se ha cuidado, ay no, yo docente por decir algo, o no, como yo tengo mi profesión, no sé, mi empresa, qué sé yo, ¿cómo van a pensar todos que yo estoy pasando por una violencia o que mi esposo no me pega aquí, me pega no sé dónde, ¿no? Entonces, o ya me golpea psicológicamente. Entonces, trabajar con esto también es un papel importante para nosotros, ¿cierto? Por ese que dirán, les había comentado hace 2 semanas atrás que en la ciudad de Potosí pasó una situación de estas, ¿no? Acá en Bolivia, ¿no? Por no dar a conocer, sabiendo que los padres de familia vieron y constataron que la hija tenía y sufría de violencia, por el que dirán, famoso, se tapó, se cubrió, se concilió. Ese término conciliación, que para mi gusto no tiene nada que ver con la violencia, o sea, con nosotros, con los trabajadores sociales, no podemos conciliar con violencia, ¿verdad, mi querida licenciada? Entonces, se empezó a cubrir, y hasta que terminó realmente en un feminicidio, ¿no? Entonces,
Imagínense si nosotros no alzábamos la voz y mucha gente que está ahí no alzaba la voz, el mismo varón estaba ya pagando, el esposo pagando a todo el mundo para que se tape esto y no lo dejen en la cárcel, ¿no? Y por ese ¿qué dirán? Hasta los padres estaban buscando, por favor, ¿no? Entonces yo creo que también debemos combatir con estas creencias en nuestra misma cultura, nuestra forma de ser, nuestros comportamientos y actitudes. Daremos paso a Edith. Edith, querida, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Bueno, su ponencia ha sido muy interesante. La verdad es un instrumento muy novedoso, ¿no?, para nosotros. Y me gustaría preguntarle, nos comentaba sobre sobre que ha tenido una muy buena bienvenida al instrumento. Quería preguntarle si en alguna de las instituciones ha tenido reacciones adversas o reacciones negativas, porque puede suceder, ¿no? Sí, muy buen punto. La verdad es que así como nos dice de que mide la violencia, hemos tenido reacciones de padres de familia que dicen, no, yo no soy violento, no. Y ya entonces cuando nosotros damos esas pláticas, no solo, por ejemplo, si la madre de familia nos reporta que él es el agresor, tratamos de que vaya, porque él es el que está generando pues el contexto agresivo, ¿no?, en el hogar. Entonces tratamos de que vaya y fíjate, a través de esta pregunta reacciono yo, sí es cierto, nos hemos apoyado en instancias de fuera. Entonces cuando nosotros no logramos que esa persona o ese rechazo que está ahí, pues entonces llamamos a un especialista, a una instancia. En este caso, pues, un licenciado en Derecho, el apoyo jurídico, por ejemplo, en este caso el INJUVER, el Instituto de la Mujer, no nos deja, porque son los que están preparados para recibir, para dar esa atención, ese apoyo psicológico, clínico, ese apoyo jurídico y ese apoyo a lo mejor hasta pedagógico con nuestros niños, ¿verdad? Entonces, si nosotros no logramos esto, nos hacemos acompañar de especialistas y de esa instancia que tiene peso y que tiene facultad. Entonces ya cuando ese rechazo hay y si llegamos armados con más, ¿verdad?, apoyo, entonces ya ahí es donde ya se frena tantito. Entonces dice, sí, no, pues puedo parar en la cárcel, o puede venir derechos humanos, puede venir todo lo que la ley, ¿no?, todo lo jurídico, todo nuestro marco jurídico que nos respalda, porque muchas veces pasa que no nos creen. Entonces decimos, bueno, como nosotros no podemos actuar de manera legal, pues entonces nos acompañamos de los que sí pueden hacer todo ese proceso. Entonces es ahí donde ya paran. Muchas veces hemos tenido el apoyo también de derechos humanos, porque si nos ha pasado, ¿no?, una mala práctica, ya sea de docente, una resistencia de algún padre de familia, entonces ya la instancia que tiene peso nos apoya. Por eso es que el trabajo social tiene que hacer ese vínculo, tiene con otras instancias. ¿Para qué? Para que a lo mejor no tenemos la facultad, pero tenemos la facilidad de estar vinculados con otros sectores. Claro que sí, mi querida licenciada. Muchísimas gracias. Queridos jóvenes, ya vamos casi culminando esta primera noche del segundo curso de técnicas y herramientas, nuevas técnicas y herramientas de intervención social. Por favor, Rocío, luego Alex, y si tienen alguna pregunta más por ahí, Daisy, adelante, querida Rocío. Buenas noches, licenciada Miriam. Buenas noches, licenciada Leida. Buenas noches a todos los compañeros que están presentes en sala. Muy agradecida de poder haber participado, muy contenta. Siempre, muchas veces, por ejemplo, he visto el tema del violentómetro, en algunas ferias, y algunas veces tengo esta experiencia de que cuando te toman a ti, te hacen el test del violentómetro, piensas y dices, ¿te ha pasado esto? Y empiezas y dices, bueno, en ese momento, y en ahí es donde te das cuenta que sí has pasado por alguna de esas situaciones, ¿no? Entonces, pero en el momento de la situación lo tomas algo como ligero o al fin ni te das cuenta. Pero cuando estás ahí, yo creo que es cuando muchas veces nos damos cuenta.
Por eso yo pienso que es un instrumento muy importante. Y también quería consultarle a la licenciada qué hábitos podemos tomar para que el tema del violentómetro en casa sea como una figura importante para la familia, para que lo conozcan, para que todos conozcan en la familia y puedan usarlo y poder conocerlo, ¿no? Y de esta manera poder también identificar la violencia, no solo en casa, también en la escuela, como decía, ¿no?, la licenciada. Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Pues aquí nos da la tarea principal, que es la familia, ¿verdad? Y lo decía hace rato atinadamente la licenciada Leida, primero darnos cuenta, que el padre de familia se dé cuenta que es violento y tenga que cambiar a lo mejor ese estilo de crianza, tenga que cambiar esa actitud. No es fácil. Si todavía hay esa resistencia, si todavía no puede avanzar porque tiene muy arraigado, a lo mejor hay círculos que no cerraron de manera psicológica y emocional, tiene que recibir el apoyo psicológico de cajón, no puede solo. Cuando te das cuenta que se sale de control y tú no puedes, ya viene, ¿verdad?, el especialista correspondiente a darle seguimiento a esto. Porque a lo mejor nosotros nada más desde la escuela podemos estar apoyando y encaminando a la familia, pero realmente quien tiene la llave maestra de cambiar ese chip, de cambiar el estilo de crianza violento, pues es la familia. Y muchas veces, como hay problemas que vienen de atrás, de cómo se criaron, cómo vivieron como hijos y quieren seguir repitiendo patrones, eso es algo que no puede cambiarlo por sí solo. Entonces, si trabajo social y psicología se dan cuenta que no puede la familia hacerlo, entonces, pues ni modo, canalizamos con el especialista correspondiente. No solo terapia individual, sino familiar. ¿Por qué? Porque está involucrando desde el más pequeño hasta el padre de familia, que es el líder de la familia. Muchas gracias, mi querida licenciada. Gracias, Rocío. Alex, tenemos la pregunta de Alex. Alex, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Licen. Muy agradecido por la oportunidad de participar en este curso. Un tema muy interesante que la verdad no lo conocía y ahora he tenido la oportunidad de conocerlo, por lo cual muy agradecido, muy excelente ponencia de la licenciada. Y pues tengo una cuestionante que va en relación a lo que hoy en día, en la actualidad se dice, ¿no?, que son las relaciones tóxicas. Y cuando hablamos de tóxico, nos referimos a algo que poco a poco va dañando. Y le doy mucha relación a esto, lo que es el violentómetro. Y mi pregunta es si esto, bueno, va en relación a la pregunta anterior o la posterior, o la anterior de la anterior que hizo una compañera, que era si el violentómetro se puede aplicar en lo que es los varones, puesto que si bien el tema que estamos abarcando el día de hoy es el violentómetro hacia las mujeres, hay pocos casos, o tal vez igual muchos, pero que no se comentan, donde los hombres igual viven esos actos violentos, esas acciones violentas, pero muchas veces prefieren callarse por el miedo de decir, no, pero ¿por qué me van a decir que soy esto y que soy el otro? Y por el hecho del qué dirán, ¿no? Entonces, mi cuestionante es si se puede aplicar y de qué manera un hombre podría llegar a denunciar o a decir, me está pasando esto, sin ser discriminado, si vale decirlo de esa forma. Gracias. Sí, fíjate, Alex, que hemos tenido casos, y no solamente hablando de género, los hombres, también hemos tenido personas de la tercera edad, varones, que sus parejas actuales cometen violencia en contra de ellos. Entonces, yo recuerdo mucho esa primera feria de la salud mental que hizo la Facultad de Trabajo Social en el parque de la ciudad, porque es un lugar estratégico donde pasa de todo, ¿no? Niños, papás, y llegó este señor. Y platicando las chicas que estaban repartiendo esos trípticos, pues se sentó una a platicar con él y él le comentó lo que pasaba, ¿no? Cómo su pareja actual de él
le quitaba su dinero, lo dejaba afuera, no le daba de comer, lo jaloneaba. Era una violencia física, psicológica y emocional. Entonces, lo bueno que aquí en la ciudad de Las Chopas está cerca el parque y lo que era el DIF. En aquel entonces, como estaba ahí cerca, a la mano una de otra, pues casi lo llevamos así como que, mire, acá lo van a poder ayudar. Entonces, creo que no, aquí no hay género, no hay distinción ni de edad. Hasta un niño pequeño puede ejercer la violencia, a lo mejor indirectamente, ¿verdad? Y si lo dejamos que siga con esa conducta, pues ¿qué le vamos a fomentar? Que lo siga haciendo. Entonces, el hecho de que sea un hombre no implica que no viva violencia. Entonces, lo indicado es que conozca que lo que está viviendo es violencia y que busque el apoyo para que no pase más, ¿no? Porque, pues, muchas veces los hijos abusan o cometen violencia con personas de la tercera edad. Acuérdense que son un sector vulnerable y aunque el hombre no sea considerado como vulnerable, puede caer en esas prácticas por el estilo de vida, por el estilo de crianza. Si esa persona fue a lo mejor criado respetando a la mujer, darle el amor, ser no sé, muy democrático, puede caer en esas prácticas de que abusen de la nobleza de la persona. O sea, no estamos exentos. Cualquiera de nosotros, incluso acuérdense que hasta en lo laboral, el hombre, como hablando de género, también puede recibir violencia laboral también, o acoso, porque también no están exentos de ser acosados, ¿verdad? Exacto, mi querida licenciado. Bueno, en el chat veo solamente agradecimientos, saludos a usted, felicidades. Buenas noches a todos, muy buena exposición, licenciada. Saber manejar este instrumento como futuros profesionales de trabajo social es esencial. Además que nos invita a reflexionar y socializar con los demás para dejar de naturalizar la violencia. Me parece muy interesante esto ya habíamos hablado en los diferentes conversatorios, de que ya no podemos nosotros ser parte de ello, dejar de naturalizar la violencia como tal, nos dice Brisa. Muchas gracias, Brisa. Edith dice, excelente ponencia y un muy útil e interesante instrumento para nuestra profesión. Gracias, Edith. Nelva dice, muy valioso aporte, licenciada. Bueno, felicidades, dice Alejandra, licenciada Palavicini. Muy buena exposición, excelente explicación sobre el tema. Y todo, mi querida licenciada, porque pensaba encontrar ahí preguntas, pero no las veo ninguna, porque la mayoría son de felicitación a su persona y de agradecimiento. Eli Vidal nos dice, muy buena ponencia, licenciada Miriam, gracias por compartirnos sobre la utilización del violentómetro, siendo una buena herramienta para la intervención en los problemas sociales. Y sigue, muchas felicidades, licenciada. Entonces, bueno, ahí no encuentro ninguna pregunta hasta el momento, ninguna pregunta. Excelente participación, muchas gracias, excelente, sin duda. Fue un tema muy interesante y un contenido que no conocía. Fue una experiencia bonita, licenciada, nos dice Carla Lorena. María Belén nos dice, muchas gracias, licenciada Miriam. Es sin duda algo importante ha de ser poder compartir y hacer conocer este instrumento a nuestra sociedad, debido a que la violencia está siendo una problemática muy amplia que está abarcando diferentes sectores. Yo les quedo agradecidos, queridos jóvenes, a toda la carrera de trabajo social. Y bueno, mi querida licenciada, todo es felicidades, gracias, muchas felicidades, porque realmente nos llegó hasta el alma. Tenemos todavía 2 preguntas más, ahí vamos y ya vamos cerrando, ¿está bien? Para no quitarle mucho el espacio a nuestra querida licenciada. Adelante, Lice Choque, por favor. Muy buenas tardes, licenciada, muy buena exposición. Además, un tema, ¿verdad? Como ya lo dijeron algunas personas, novedoso, porque aquí en Latinoamérica recién se está tocando. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede medir con el violentómetro la violencia virtual, ¿no? Ya que esto se va dando de los padres hacia los hijos, ya que con esta pandemia los padres, ¿no?, se han dedicado a enseñar y a veces los niños, por decir, hacen perder la paciencia. Entonces se ha dado mucha violencia, ¿no?, a raíz de esta pandemia. Esa sería mi pregunta, licenciada, y muchas gracias por cederme este espacio.
Sí, como quité rápido la parte donde estábamos con el último violentómetro más actualizado, todavía eso que pregunta Lisette está dentro de la primera categoría en el semáforo o en el color amarillo. El acoso en la red social, los hackeos, la exposición de fotos, pues para pues cometer violencia, ¿verdad? A través de la web hacia una persona, entra dentro del color amarillo y dentro de la primera, que es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque están ridiculizando pues a una persona. Esa es la intención, el dolo, vaya, está ahí presente. Entonces, quienes han sufrido esto, alguna difamación a través de la red social, porque también hemos tenido algunas que han pasado esto, y está la ciberpolicía, ahí está la instancia correspondiente. Entonces, dar a conocer, y recuerden, no lo dejen pasar, porque entonces la intención ya está, ya lleva la intención de molestar, de ofender, de violentar a lo mejor la integridad de la persona. Y luego, como es a través de la red social, se desconoce, porque luego utilizan seudónimos o utilizan páginas nada más que se crean para poder cometer, ¿verdad?, esta situación en contra de la persona. Muchísimas gracias. Les dejo ahí también la información, se la comparto a la licenciada Leida para que quede ahí, y por ahí chequen ustedes también la página del Instituto Politécnico, o googleenlo. Yo sé que ustedes pueden como jóvenes y van a estar con toda esta información. Ahí viene un plan de acción, viene material. Acuérdense que es el violentómetro, el acosómetro, el violentómetro familiar y el laboral. Muchísimas gracias, mi querida licenciada. Yo le ruego en el alma que sí nos comparta este enlace o toda la información que usted tiene, por favor. Le quedamos realmente agradecida. Terminamos, queridos jóvenes, esta noche, para ya no cansarla, a nuestra querida licenciada Miriam con la pregunta que tiene Nelly, por favor, Nelly, y ahí cerramos las preguntas. Muchas gracias y gracias por comprendernos, queridos jóvenes. Adelante, Nelly, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada Miriam. Muy buena exposición. Realmente es muy valioso enterarse que hay un violentómetro, porque yo no tenía conocimiento del violentómetro, ¿no? Licenciada, ¿cómo podemos utilizar el violentómetro en un centro penitenciario, no? Porque yo estoy haciendo mi internado en un centro penitenciario y hay dos niños que viven junto a su madre. Entonces, mi pregunta va a esa, ¿cómo podemos utilizarla? Porque sabemos que la situación también de las madres es un poquito complicado, las relaciones interpersonales no son adecuadas y viven en un entorno inadecuado los niños en realidad, y las madres a veces utilizan medios, ¿no?, para poder maltratar a los niños y que los demás no se enteren, pero aún así llegan las denuncias. Entonces, esa es mi pregunta, licenciada. Gracias. Pues primero dándolo dentro de esta institución, tú vas a llegar, Nelly, tienes esa tarea, tienes esa tarea ahorita de llevarlo a cabo y de armar toda tu estrategia. Primero, antes de darlo a conocer a la población a la que tú estás hablando, que son las madres y los niños, primero darlo a conocer en la institución, que ellos vean lo valioso que es la aprobación, y de ahí posteriormente, ya que estén empapados ellos de la información, y créeme que si lo conocen como tú lo vayas a llevar, es la manera en que va a causar el impacto, el resultado. Entonces, ya de ahí, de que ya el equipo, la institución lo conoce, lo aprobó, ahora empieza ya en marcha el plan de trabajo. No solamente vas a ser tú la que va a poner en marcha, porque vas a necesitar realmente de quienes más te den ese apoyo y el respaldo para poder aplicarlo dentro de la institución. Y ahí el centro penitenciario creo que es elemental, no debe de faltar. Y si no lo tienen, pues qué bueno que estás aquí, porque entonces tú tienes la tarea de llevarlo y presentarlo, armar bien cómo lo vas a
a introducir, cómo vas a darle información, fundamentate, por eso es que vamos a dejar la página y tú vas a decir, no, pues miren, este instrumento nació desde el 2009, si tú ves que hay más conductas ahí que no aparecen dentro del violentómetro, agrégalas, pero vas a hacerlo con ese equipo que te va a respaldar y va a decir, ¿sabes qué? Falta esto, ahí es donde van a hacer la adecuación de este violentómetro. Por eso te digo de la nobleza de este instrumento. Si no aparece, lo adecuamos, que es lo que una servidora hizo para el entorno escolar, el nivel primaria, ¿no? Básica. Muchísimas gracias, mi querida licenciada. Ya cerramos, queridos jóvenes, ahora ya no más preguntas. Les invitamos a todos a participar el día de mañana, por favor. El día de mañana les esperamos a las 6 en punto de la tarde. Estaremos tratando el tema de la tanatología como instrumento también de intervención social. Entonces, 6 en punto de la tarde, por favor, hasta las 7. Ahora nos pasamos con 21 minutos. Ahí me da pena con usted, mi querida licenciada, pero bueno, Daisy, sus palabras de despedida, por favor. Claro que sí, licenciada Leida, muy buenas noches. Igualmente, ¿no, licenciada? Agradecerle por su participación, sin duda nos ha hecho conocer bastantes puntos de lo que es el violentómetro, desde tratar en el colegio, ¿no? Que es muy importante muchas veces y quizá ejercemos igual la violencia sin darnos cuenta y sin darnos también cuenta en qué grado ya estamos, ¿no? Incluso ya podemos una vez viendo y retrocediendo atrás, reformulando como nuestras actitudes y todo ello. Entonces yo creo que ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Entonces igual, licenciada, muchas gracias por enriquecernos, ¿no? Por sus conocimientos. Y de igual manera, compañeros, les esperamos el día de mañana a las 6 en punto, como decía la licenciada, con otro tema importante igual como es la tanatología, ¿no? Eso sería, licenciada. Muchas gracias, mi querida Daisy. Yo, antes de cederle la palabra a nuestra querida licenciada, agradezco a todos ustedes por su participación, por estar presentes y por las preguntas. Muchas gracias. Hay bastante interés en ello. Me alegra por todo. Mi querida licenciada, a nombre de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, un cordial saludo desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de nuestra decana, la licenciada Noemí Valdivieso, y la licenciada Gloria Vilca, de la coordinadora de la carrera de Trabajo Social. Ya en 2 semanas, máximo hasta este fin de mes, mi querida licenciada, le estaremos haciendo llegar sus 2 certificados que responden primero al del encuentro de estudiantes como tal y además adjuntando por eso no le había enviado yo, porque me la estaba reservando para que en uno le mande yo los 2 certificados, por favor. Como les repito, máximo hasta este fin de mes usted ya cuenta con los 2 certificados, con las firmas correspondientes de nuestras autoridades, tanto de la coordinadora de carrera de trabajo social, de la facultad y también del vicerrectorado como tal. Mi querida licenciada Miriam, ha sido un honor contar con usted. Agradezco de verdad el alma, tanta riqueza que nos ha transmitido hoy día y claro, va de nosotros como trabajadores sociales nuestro compromiso para que nosotros podamos poner en práctica y en marcha esto que usted nos ha enseñado. Téngalo por seguro que así va a ser, mi querida licenciada. Querida licenciada, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes también por la invitación y pues nos quedamos, ¿verdad?, con esta tarea. Tenemos todos la tarea de seguir trabajando esto de manera personal. Es lo primero que tenemos que hacer, trabajarlo nosotros primero para poder entonces darlo hacia la sociedad y pues esa es la tarea que nos llevamos ahorita. A lo mejor las que son esposas, las que son novias, las que son esposos, las que tienen familia, son madres de familia, tienen hijos y a lo mejor por ahí aparecemos en alguna, tienen la tarea de seguir adelante con esto. Así que, pues muchas gracias, enhorabuena, pues felicidades a todos los que estuvieron aquí, recibieron y se llevan esa encomienda, ¿verdad? Gracias, mi querida licenciada. Un abrazo desde el alma a todos los que nos están siguiendo a través de las redes y lo vamos a compartir nuevamente el día lunes, el día martes. Espérennos nuevamente, claro que sí, lo volvemos a retransmitir y como les decía, el domingo a través de
canal universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Para mí, un honor nuevamente contar con ustedes. No se olviden, los instrumentos ya los tenemos, las técnicas, las herramientas. Lo que importa es que nosotros realmente como trabajadores sociales seamos agentes de cambio y de transformación. Empecemos a luchar por nosotros mismos, con nuestros yos, con nuestros egos, con todo lo que tenemos dentro y seamos realmente estas personas que cambien el mundo. Sí se puede y lo vamos a lograr. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, mi querida licenciada. Bendiciones para todos y muchas gracias. Buenas noches. Permiso.